No sé cuántos conocen del seguro de transporte, que es lo que vamos a charlar el día de hoy. Los seguros de transporte representan aproximadamente entre el 2 y el 3% de las primas totales de seguros que se emiten. Me deja tranquilo que si bien somos pocos, somos más que el 3% del ecosistema asegurador. Así que vamos a tratar de poner en valor los poquitos que somos. Como bien encuentran en la presentación, me voy a correr de este lado, así la vamos siguiendo juntos. Esta es una charla pensada por y para el productor asesor de seguros, que es el dueño del vínculo con el asegurado. Y como tenemos solo 20 minutos en este encuentro, difícilmente podría en 20 minutos enseñarles de seguros de transporte, cuando es una actividad que requiere décadas poder aprenderlo. Entonces, el objetivo del encuentro, y es lo que me pidió los organizadores del foro, es tratar de compartir con ustedes buenas prácticas sencillas que les permita a ustedes conectar la necesidad del cliente con este riesgo que es muy vertical. Pero el desafío es tratar de que le pierdan el miedo, al menos para aquellos que no lo conocen. Así que ya vamos empezando. Perdón, bueno, me presento, buen punto. Mi nombre es Gonzalo Delgado y vamos a apagar el celular porque si no, es inoportuno que esté sonando. Mi nombre es Gonzalo Delgado, soy licenciado en Administración, posgrado en Evaluación de Proyectos de Inversión, máster en Finanzas, docente en la Universidad de Salvador, director y socio de la empresa ARM, 32 años en la industria del seguro. Perdí el pelo, pero gracias a los implantes no parecería, lo recuperé. Esa es un poco mi historia. Entonces les dije, vamos a hablar del rol de productor asesor de seguros. Y en los seguros de transporte, el mensaje es tratar de compartirles que son mucho más que un mero intermediario comercial. Y eso es un cambio que está habiendo en toda la actividad del seguro. Los agentes comerciales ya no es simplemente tengo una póliza, le hago un copy-paste, la mejoro 10, 15, 20%, pero mantengo las mismas condiciones. Ese concepto ya está, casi les diría, perimido. En los seguros de transporte en particular, les diría en general en todos, pero en particular en los de transporte, lo que ya se está buscando es un asesoramiento más de tipo integral. ¿Qué significa integral? Tenemos que comprender en transporte de qué va la actividad logística del cliente. No podemos vender un seguro de transporte de un cliente que no conocemos sus flujos logísticos, porque tienen distinta exposición. Entonces, que el cliente nos diga, sí, mirá, yo muevo esta carga, hago operaciones de importación, exportación, estos son los valores más o menos que tengo a riesgo y el movimiento anual que tengo, no alcanza para después poder entregarle una póliza que realmente lo proteja. Entonces, el gran desafío que tiene el productor moderno es conocer la exposición a riesgo que tiene su operación logística, identificar las exposiciones que tiene cada uno de esos flujos, porque no es verdad que cada flujo que tiene un cliente tiene la misma exposición a riesgo, hay que tratar de diferenciarlo y en función de esa conversación que se mantenga con el cliente, entender qué medidas de seguridad y de mitigación el cliente está instrumentando en este momento. Porque con esa información, entonces ahí sí nos vamos a poder dar vuelta y vamos a poder ofrecerle condiciones de cobertura, de cláusulas y límites adecuadas a su exposición a riesgo. También lo que se busca en este proceso lógico de ayudar al cliente es evitar fisuras en la cobertura. ¿Esto qué significa? Pongámoslo en términos como los deditos, ¿no? Tenemos el interés asegurable y la póliza como instrumento de transferencia del riesgo. Entonces, lo que debería hacer es, los que somos más viejitos, hablamos de alcoyana a alcoyana. Es decir, que todos los deditos calcen perfecto como un engranaje. Y esto no es lo que suele pasar en los seguros de transporte. En los seguros de transporte se ven muchas fisuras en la cobertura y la explicación de que eso sea así es que no se conoce el cliente y por lo tanto el seguro como instrumento de transferencia no logra ser un instrumento para cubrirlo adecuadamente. Entonces, eso lo que nos va a evitar es el punto 3, lograr que la realidad operativa y lo declarado en póliza sea conducente. De esta forma lo que estamos haciendo es educar al cliente y estamos generando cultura, porque cuando nos ponemos a conversar con el cliente sobre cómo es su operación, de qué trata y demás, si sabemos hacer preguntas inteligentes, el cliente se va a dar cuenta, y ese es el gran desafío, que él, en muchos aspectos que explican su exposición a riesgo, él es parte del problema también. Y si el cliente se advierte como parte del problema, empieza a ser parte de la solución. Es cierto que el seguro o los riesgos en general cubren eventos súbitos, imprevistos y accidentales, y estos no se pueden evitar, pero en todos los casos, pero hay muchas cosas que puede hacer el cliente para evitar que esa exposición a riesgo sea altísima.
Entonces, eso lo que nos va a permitir es educar a este cliente. Y después lo que tenemos que hacer es tratar de aprender de los siniestros, ¿no? Y vamos a ver, se puede aprender de la experiencia propia, de la experiencia ajena. Pero que el proceso del siniestro no sea, si bien es traumático, que sea una nueva oportunidad de fortalecer el vínculo y la confianza con ese cliente. ¿Qué es lo que habitualmente encontramos cuando estamos ante un riesgo? Un cliente nuestro que nos dice, che, yo necesito un seguro de transporte. Bueno, perfecto. ¿Necesitas un seguro de transporte? Ya te busco cómo transferir. Una compañía que me lo dé. Dame. Movimiento anual, límite máximo, tipo de carga. Contamos un poquito la siniestralidad y yo ya con eso me doy vuelta y seguro que algo te voy a conseguir. Funciona y probablemente siga funcionando, pero no los va a poner en ventajas competitivas respecto de otros que tienen otro modelo de acercarse a los clientes. ¿Y esto qué significa? Si el cliente cree tener un riesgo, necesitamos establecer el contexto. Es decir, ¿por qué crees tener un riesgo? Explícamelo. ¿Cuáles son esos riesgos? Conversémoslos un poquito. ¿Los tenemos evaluados? ¿Podemos imaginar cuál es la ponderación, la exposición a riesgo que genera esta exposición que vos me decís, que yo te valido? Bueno, ¿la podemos ponderar? ¿Hay posibilidades de determinar un programa de prevención que nos ayude a mitigar la exposición a riesgo? ¿Quién la va a hacer, esa gestión de los riesgos? Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando seguimos este proceso lógico, conocido como el círculo de Deming, ¿con qué nos encontramos? Con que un riesgo que originalmente estaba en determinado nivel, a partir de este proceso lógico de entenderlo y empezar a mitigarlo, el riesgo residual, tenemos que tomar cualquiera de estas dos decisiones, o ayudar a nuestro cliente como productores a tomar cualquiera de estas dos decisiones. ¿Lo retengo porque tengo la espalda y mi apetito de riesgo me dice que lo puedo retener? ¿O tomo la decisión de transferirlo? Y ahí aparece el seguro. Es decir, el seguro es la última instancia de un proceso lógico de identificación, evaluación y gestión de riesgos. No es lo primero que tenemos que hacer cuando alguien nos dice que cree tener algún tipo de exposición. Porque si cree tenerlo y estamos buscando el seguro como instrumento de transferencia rápido, probablemente no lo estemos ayudando y nos vamos a dar cuenta tarde con un siniestro, ¿sí? Esto aplica en todos los riesgos, específicamente en transporte. ¿Por qué? Porque transporte es una actividad muy dinámica que está afectada por factores endógenos y exógenos. Y ahora después los vamos a describir. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir desde acá, directamente acá, a transferir, y no hacemos todo esto, hay un axioma. Hay un axioma. Y esto se cumple siempre, que es la falta de información, análisis y gestión se llena con prima. ¿Esto qué significa? Que cuando la compañía de seguros, con la poca información que le dimos, nos acerca a condiciones de cobertura y de precio, y nos damos vuelta y se la presentamos al cliente, y el cliente nos dice, no, yo tengo otra opción, o no lo puedo pagar, no me parece que esté bien, lo que fuere, no es que el cliente sea malo porque consiguió algo mejor que lo nuestro. Nosotros no hicimos el trabajo que deberíamos de haber hecho para conseguir una cobertura tailor-made, que se ajuste en términos de exposición a riesgo, de precio, incluso de planes de mejora, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. La charla de hoy va a tratar de 3 ejes, básicamente. La importancia de conocer a los clientes. Conocer al cliente solo se logra haciendo análisis de riesgo y les voy a compartir distintas metodologías para lograrlo. Definir el esquema de seguridad o programas de gerenciamiento de riesgo. Ustedes saben que en transporte la exposición a riesgo, si se quiere, entre comillas, catastrófico, es el evento de robo. Entonces las compañías de seguros toman medidas de seguridad para mitigar ese riesgo. Pero el cliente entonces tiene 2 fuentes de egresos de sus inversiones. Paga el seguro, pero también paga las medidas de seguridad, y las medidas de seguridad muchas veces son significativamente mayores que las primas. Entonces, entender de qué tratan estas medidas de seguridad es muy importante para que la propuesta combinada de seguro más seguridad sea atractiva para el cliente. Y después tenemos que aprender de la siniestralidad, esto del cambio cultural del cliente, que aprenda de las cosas que le pasó, que tome decisiones en función de lo que le pasó para no pisar y tropezar 2 veces con la misma piedra. ¿Cuál es el ciclo de vida de un cliente? Cosas que ustedes ya saben. Prospecto, lo logramos convencer y enamorar, se convirtió en un asegurado, y después tenemos el desafío de la instancia de la renovación. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en cada una de estas 3 instancias? En todos los seguros, pero vamos a hablar hoy específicamente de transporte. En la primera etapa, que el cliente es un prospecto, hay tensiones. Hay tensiones entre los comerciales y los técnicos. El comercial, con poca información, pretende que el técnico le dé la cobertura más amplia, el precio más bajo y el mejor de los mundos. Bueno, el técnico pretende todo lo contrario. Y ahí hay un conflicto, ahí hay una tensión. Y esa tensión está explicada por la falta de información. No es que el técnico sea una persona que no quiera hacer negocios.
Todos los técnicos, suscriptores en las compañías de seguro están y los miden por hacer negocios, pero tampoco se pueden rifar tomando decisiones que después les venga como un boomerang con la siniestralidad. Entonces, esta tensión, ¿cómo se evita? Con información. ¿Y la información cómo se obtiene? Con análisis de riesgos. Logramos convencer a ese cliente porque hicimos ese análisis de riesgos, se convirtió en asegurado. Entre el momento cero y el día 365, en una operación logística, como dijo un expresidente, pasan cosas. Y pasan muchas cosas. El riesgo que se suscribe en el momento cero no es el mismo riesgo que termina en el día 365. Entonces, ¿cuán cerca como productores estamos de ese cliente? ¿Nos estamos conectando con la venta al inicio y pretendemos solo conectarnos de vuelta con el cliente en la renovación? ¿O lo estamos acompañando con reuniones periódicas para entender qué pasó en su operación logística? Porque les aseguro que pasan muchas cosas. Y el cliente, si bien es responsabilidad de él decirles a ustedes que hubo cambios para que lo trasladen en el contrato de seguros, con adendas, modificaciones, lo que fueren, los clientes tienen su foco en su negocio y se olvidan. Se olvidan que les tenían que decir que introdujeron tal o cual cambio. Y a veces con los siniestros eso es tarde. Entonces, si lo que queremos respecto de un asegurado es evitar esta volatilidad en la exposición a riesgo, la única forma de lograrlo es estar cerca de los clientes, tener reuniones periódicas. Esto no es un riesgo estático. El seguro de transporte hay que estar cerca de nuestros clientes. Ahora, si hicimos esto, de hacer análisis de riesgo para evitar la tensión y redujimos la volatilidad porque estamos cerca del cliente, les aseguro que el proceso de la renovación, el precio va a ser la última discusión que ustedes van a tener con un cliente. Porque un cliente que compra cualquier seguro, el de transporte en particular, lo que está buscando es, primero, no tener eventos. Que lo ayudemos, porque en teoría somos las personas que más conocemos sobre cómo gestionarlo. Y si ocurrió lo que no se quería que ocurra, que hay un siniestro, que el seguro cumpla. Y en los seguros de transporte, no debería decirle porcentaje, pero créanme que es muy alto el porcentaje de siniestros que muchas veces no se pagan. Y no se paga porque el seguro como instrumento de transferencia no refleja la exposición a riesgo del cliente. Entonces, si nosotros hicimos todo esto bien, les aseguro que el cliente, aunque llegue el momento de la renovación y busque una opción alternativa, siempre nos va a dar el fair refusal, porque fuimos los únicos que nos metimos en su operación, que nos preocupamos por entenderla y que le hicimos un producto tailor-made. Entonces, cuando venga la renovación, si hay alguien que ofrece 15, 20, 30% más barato, nos va a hablar al oído y nos va a decir, ¿por qué no me ayudas con esto? Ayúdame a ayudarte revisando estas condiciones de precio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa a diario? Bueno, tenemos poco tiempo para cotizar. ¿Cuál es la información que se les comparte a los suscriptores para cotizar el seguro de transporte? Tipo de carga, ámbito de cobertura, responsabilidad máxima, movimiento anual, siniestralidad. Honestamente, ¿ustedes creen que con esa poca información cualquier persona puede poner en tiempo presente el riesgo futuro? Créanme que no se puede. No hay forma. Sin embargo, lo hacen. ¿Y qué es lo que implica que lo hagan? Se cubren con precio, ¿sí? La falta de información se llena con prima. Muchos ya lo deben haber escuchado bastante esto. Análisis basado en datos históricos. Cuando le presentamos a la compañía términos y condiciones para el seguro, no estamos necesariamente llevando la información actualizada. Bueno, vamos a tomar malas decisiones respecto de la cobertura que se le va a presentar. El olfato del suscriptor va a ser muy importante entonces cuando tenga que presentarles condiciones de cobertura porque tiene muy poca información. Entonces él, en función de su olfato, va a tener que cotizarles. Ahora, si le damos mucha más información, el olfato va a seguir siendo importante, pero también va a estar en buena parte sesgado por mucha información que ustedes le dieron respecto de su exposición. Entonces va a ser más asertivo en la propuesta que les presente. Bueno, ¿cuál es el escenario ideal? Hacer análisis de riesgo. Ahora les voy a compartir distintos ejemplos de cómo se puede hacer. ¿Y qué significa hacer un análisis de riesgo? Habitualmente en transporte, cuando buscamos explicar la exposición a riesgo, lo buscamos explicar en el objeto asegurado, es decir, la carga. Y créanme, la carga no es la principal exposición a riesgo. Hay muchos otros factores. Ejemplos resumidos. Zonas por donde circulan esas cargas. Hay zonas de altísima exposición a riesgo y zonas que no tienen el riesgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del conurbano, específicamente la zona sur. Entonces, la zona por donde circulan es muy importante, es información valiosa para el sector asegurador. Los transportistas, fíjense lo que pasa en la Argentina. Dador de carga no tiene vehículos propios, utiliza un operador logístico que subcontrata a un transportista, que llama a un fletero y sube detrás del camión a una persona que no tiene ningún tipo de vínculo respecto del primero. Es decir, su compromiso respecto del dador tiende a cero. Entonces, entender la exposición a riesgo que genera el conductor o los transportistas es muy importante. Los vehículos.
No es lo mismo un Volvo nuevo, 2025, respecto de un Mercedes-Benz 1114 de la década del 80. Lo vamos a ver más adelante, la siniestralidad mayormente está explicada en daños. Los vuelcos en los tránsitos terrestres son un problema, casi les diría una pandemia. ¿Y eso por qué está explicado? Y no solo porque se sobreexige a los conductores, sino también porque los vehículos que se utilizan no son los adecuados. Entonces, llevarles información a la compañía, che, mirá, este cliente prospecto que yo tengo es un cliente que cuida su carga, es un cliente que utiliza transportistas adecuados, con conductores históricos, entonces la exposición a riesgo baja, la compañía va a ser más permeable para presentarle mejores condiciones. La exposición a riesgo que generan los sitios, los lugares donde salen y donde llegan las mercancías, es muy importante porque también genera mucha vulnerabilidad. Un depósito donde todo el mundo, cualquier transeúnte esperando el colectivo, puede ver el camión que entra, cargó y el momento que está saliendo, con un teléfono llama a los piratas del asfalto y en la esquina lo reducen. Entonces también la vulnerabilidad del predio es muy importante, ¿sí? Y después temas vinculadas al manejo de la información. Claro, los transportistas mandan mail para todos lados. Y bueno, nunca se sabe dónde está yendo la información sobre tipo de carga, valor a riesgo, origen, destino, horario. Nada, si esos mails andan volando, a la buena de Dios, la exposición a riesgo es muy alta. Entonces, cuando uno hace un análisis de riesgo y le lleva al sector asegurador esta información, ¿qué es lo que termina pasando? Con análisis de riesgo, la tasa de riesgo está reducida significativamente por la incertidumbre. Es decir, vamos a tener una mejor cobertura a un precio justo. Pero para eso hay que llevar la información a la compañía de seguros. ¿Cuáles son los emergentes de los análisis de riesgo? Ya los dije, que el interés asegurado respecto de la póliza como instrumento de transferencia sea el que corresponde. ¿Qué es lo que también se logra? Que la cobertura se ajuste a la exposición a riesgo, que el precio sea competitivo. Y hay algo que es muy importante, que muchos de ustedes, o al menos los que conocen el riesgo de property, deben estar un poquito más familiarizados. El plan de mejoras. En transporte también existe el plan de mejoras. ¿Esto qué significa? Que si a una compañía se le dice, mira, esta es la exposición a riesgo de mi cliente, pero mi cliente está haciendo esto, para mitigar esa exposición a riesgo, la compañía, en muchos casos, al igual que en property, les va a decir, yo acompaño al cliente en el proceso de mejora. En esta ventana de tiempo le damos esta cobertura, le damos este precio, somos flexibles con las medidas de seguridad, pero el compromiso, acuerdo de partes, contrato de seguro de buena fe, es que el cliente implemente esas mejoras. Entonces también es importante llevarle a la compañía esa información. Esta fotito ya la deben haber visto varias veces y si no, se las cuento. Básicamente cuando uno no hace un análisis de riesgo, está viendo lo obvio de un iceberg. Cuando hacemos el análisis de riesgo estamos viendo todo lo que está por debajo y lo que está por debajo es significativamente mayor y más grande y más complejo que lo que está a la simple vista. Entonces la invitación es conozcan a sus clientes. Conocer a sus clientes les va a generar ventajas competitivas y comparativas. ¿Cómo se pueden hacer análisis de riesgo? Métodos de todo tipo. Podemos llamar al cliente para hacerle preguntas, podemos ir a verlos, podemos generar un formulario para no olvidarnos de hacer preguntas importantes, o podemos hacer análisis de riesgos con matrices de riesgos. Ahora les voy a mostrar una. Lo importante es conocer el cliente, cualquiera sea el método que utilicen. Y ustedes lo saben bien. Yo fui broker también, con lo cual creo entenderlo. No es verdad que los clientes no quieren compartir información. Los clientes están dispuestos a compartir todos sus problemas. Se desnudan, nos dan toda la información. Entonces no simplifiquemos en transporte con esa poca información pretender condicionar una cobertura que le sea adecuada. Pidámosle que nos describa, dibujemos, aunque sea a mano, no importa, cómo son los distintos flujos, desde, hasta, con, llevo esto por este valor, y así cada uno de los flujos. Y aunque sí esté escrito a mano, mostrémosle eso a la compañía de seguros. Créanme que eso es oro en polvo. Eso es oro en polvo. Eso significa hacer análisis de riesgos. ¿Cómo se hace un análisis de riesgo con una matriz? Bueno, con matrices ya es un poquito más complejos porque pueden ser matrices de 2 o 3 dimensiones. 2 dimensiones donde se mide frecuencia e intensidad, 3 dimensiones donde frecuencia e intensidad, capacidad de anticipación y de reacción. Entonces ahí lo que se busca es desagregar la información entre las fuentes de pérdida, dónde aprietan los zapatos, en transporte, robo o hurto, cuáles son las causas raíces. Todo riesgo tiene una causa raíz que lo explica, tiene un origen. En transporte, los conductores son un problemón. Le hago doble clic ahí.
Siniestralidad de los conductores, piensen más o menos, 8 de cada 10 eventos de robo, de piratería del asfalto en la Argentina, el conductor es parte de la asociación ilícita. Entonces, entender quién está detrás del volante no es un tema menor para reducir la exposición a riesgo. La información entonces se desagrega en conductores, vehículos, la carga, que es el objeto asegurado, los itinerarios que se siguen, los sitios y las prácticas organizacionales. También con esta metodología se puede decir o compartir con el cliente al cual se le entregan los informes cuáles son las áreas de gestión para empezar a mitigar la exposición a riesgo que tiene el cliente. Y en logística son el área de seguridad logística, seguridad electrónica, safety, los transportistas y la seguridad física. Son todas las áreas de gestión. La matriz entonces lo que tiene son preguntas, cada pregunta tiene opciones de respuesta, cada opción de respuesta tiene asociado un factor de frecuencia e intensidad y con un motor matemático actuarial te puede ayudar a poner en tiempo presente el riesgo futuro. Esto es muy complejo, pero está bueno que se los cuente. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un cliente de altísima exposición a riesgo o crítico para ustedes, es importante que le pregunten a la compañía si la compañía o a través de una interpósita empresa les puede hacer un análisis de riesgo mucho más profundo que el telefónico o a través de un checklist. Porque ese cliente va a estar buscando otra cosa. Y si no lo hacen ustedes y lo hace otro colega de ustedes, bueno, ese colega va a tener ventajas competitivas y comparativas respecto de ustedes. Entonces está bueno que también lo sepan que esto se hace. Compartirles un poquito de estadística de más de miles de análisis de riesgos hechos. Digo, para que ustedes terminen de entender. Estos son factores comunes. 54% de los análisis que hicimos dan cuenta que los clientes no evalúan ni capacitan en manejo a los conductores. Y vamos a ver más adelante que la siniestralidad por temas de estiva y de vuelcos es un problemón, particularmente en transporte terrestre. Y está explicado por esto. ¿Cuál es el motivo por el que se han instalado dispositivos de localización, el mal llamado GPS, en un camión? Bueno, 62% dice que fue por exigencia de la aseguradora, es decir, no hay una voluntad real de los clientes, de los transportistas, no de los clientes, en mejorar la seguridad de los tránsitos. Con la cláusula de renuncia de derecho de repetición, ellos son como María Teresa de Calcuta, son inimputables. Entonces le pasan el problema al dador de carga. El dador de carga de buena fe los contrata y piensa de que ellos van a darle seguridad a sus tránsitos, a sus cargas. Y eso no está pasando porque ellos lo están respondiendo. En el 62% de más de miles de análisis hechos, están diciendo que cuando le ponen un GPS, no lo hacen porque quieren ser más efectivos, eficientes y llevarle un mejor servicio a sus clientes. Lo hacen para cumplir con una exigencia. No lo tiene internalizado. ¿Cuál es el compromiso con la seguridad dentro de la organización? El 49% dice que también es obligatorio para cumplir requisitos legales. Fíjense esto es tremendo. 62% dice no tener vínculos con los transportistas. Le dan carga por decenas de miles y a veces millones de dólares y no hay un documento escrito, no hay un contrato de prestación de servicio. En el mejor de los casos hay un remito. Entonces es un problema. Porque si tenemos un cliente que nos dice que con todos sus transportistas celebra contratos de acuerdo de prestación de servicios, la compañía necesita saber eso, porque eso significa que hay otro tipo de vínculos y compromisos entre el transportista y el dador. Por lo tanto, la exposición a riesgo va a bajar. 52% dice que no es una práctica habitual requerir y mantener actualizados antecedentes de los conductores. Ya se los dije. 8 de cada 10 eventos de robo en Argentina están explicados por los conductores, que son parte de la asociación ilícita. Acelero, ya me estoy pasado el tiempo, pero bueno, vamos. ¿Cuál es el criterio? Miren esto. ¿Cuál es el criterio de ruteo que siguen los transportistas? Uno diría, y en un país con la frecuencia siniestral en el que estamos viviendo, y van a cuidar la carga buscando el camino más seguro. Bueno, no. El criterio que siguen es el de la productividad. ¿Cuál es el camino más corto que menos kilómetros implica para la entrega de la carga? Y no el de la seguridad. Y cuando no es el de la productividad, se lo damos al conductor y el conductor o el chofer va a saber por dónde ir. No, el conductor puede o no saber por dónde ir, pero a él, como no le importa la carga, no importa si él se mete con el camión lleno en el medio de una villa o en una zona de altísima exposición a riesgo. Podría haber evitado eso, descargar en los clientes que mayor volumen y menor exposición tenían y después ir al lugar más vulnerable. Pero el conductor no sigue esa lógica. Bueno, el método tradicional para la determinación de medidas de seguridad. Bueno,
Habitualmente, lo habrán visto en las pólizas de transporte, entre este valor y este valor aplica esta medida, entre este valor y este valor aplica el monitoreo, entre este la custodia y así le pedimos al perro Pluto que lo siga atrás. Bueno, ese criterio de determinar una única escalerita de medidas de seguridad para todos los flujos logísticos de un cliente puede ser muy riesgoso. ¿Por qué? Porque tránsitos de baja exposición a riesgo pueden tener altas medidas de seguridad y tránsitos de alta exposición a riesgo tener bajas medidas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que esa escalerita llamada medidas de seguridad sea en función de la exposición a riesgo que genera y que tiene cada uno de los flujos logísticos y no un único esquema para todas las operaciones. Pero si no le decimos a la compañía de seguros cómo son todos esos flujos, ellos van a determinar un único esquema de seguridad y eso va a ser ineficiente. Entonces el cliente que va a encontrar con una compañía que probablemente se está rifando, le va a presentar condiciones de seguridad que es cierto, consiguió un seguro más barato, pero después hay que ver si lo va a cobrar porque probablemente, y lo vamos a ver más adelante, hay incumplimientos de la cláusula de seguridad electrónica. Entonces, para que todo esto no pase, si le llevamos información a la compañía nos va a poder dar un seguro ajustado a la exposición a riesgo, cuya cláusula de seguridad electrónica se ajuste a la verdadera operatividad que tiene el cliente. Si tiene vehículos que tienen determinada seguridad electrónica, la póliza como instrumento de transferencia en la cláusula de seguridad electrónica, condiciones particulares, va a decir que las exigencias son tales y cuales, que son las mismas que ya se analizaron que el cliente tiene y que para la compañía son aceptables. Si eso no se lo decimos, nos pone determinada cláusula, la que pone estándar, y nos damos cuenta en el siniestro que hubo un incumplimiento. Y ya es tarde, la compañía no va a pagar o probablemente no vaya a atender ese siniestro. Estamos en la etapa entonces en que ya estamos con un cliente y por lo tanto ese cliente ya es un asegurado y pasan un montón de cosas. ¿Qué puede pasar? Cambian los Incoterms, cambia el transportista, los clientes cambian sus propias cargas, empiezan a mover productos que probablemente antes no movían, cambian las rutas, los destinos, hay cuestiones macroeconómicas que también afectan la exposición al riesgo del cliente y si no estamos cerca del cliente todo esto no lo sabemos. Y esto, si no lo sabemos, si no se lo advertimos a la compañía y no adendó la póliza en consecuencia y tenemos un siniestro, tenemos un problema. Entonces también acompañar ya en esta instancia al asegurado en el proceso de sus cambios es muy importante. ¿Cómo se lo puede acompañar a un cliente? Lo pueden hacer ustedes, pero también cuando son clientes de mediana a alta exposición a riesgo, ese trabajo lo hacen los gerenciadores. Es decir, cuando la exposición a riesgo es muy alta, aparecen interpósitas empresas llamadas gerenciadores, que básicamente son los responsables de implementar las medidas de seguridad. Y estos gerenciadores, con esta responsabilidad que tienen, generan algunos beneficios respecto de todas las cosas malas que les había comentado antes. ¿Cuál es? Primero, que se tiene un mayor y mejor control del riesgo. ¿Por qué? Porque el gerenciador sabe lo que tiene que hacer. Después, que hay un mejor uso del presupuesto de seguridad. Determinado presupuesto, él sabe la exposición a riesgo que tiene cada uno de los flujos y aloca esas partidas presupuestarias en consecuencia y no está malgastando el dinero. Y finalmente, esta situación, el hecho de emitir una póliza bajo programa de gerenciamiento de riesgo, evita que haya fisuras en la cobertura. ¿Por qué? Porque se le quitó, en el buen sentido, al asegurado la responsabilidad de la cosa transportada y se empoderó a un gerenciador para que él sea el nuevo responsable de implementar esas medidas. ¿Eso qué implica? Que si pasa algo, es el gerenciador el que tiene que rendir cuentas a la compañía de seguros sobre qué es lo que pasó y no el asegurado. El asegurado presenta la documentación de preexistencia de la carga y se pagan los siniestros y no hay fisuras en la cobertura. ¿Qué es lo que hacen entonces los gerenciadores? Interactúan con todo este ecosistema. Interactúan con el mandante, con la aseguradora, con el operador logístico o el transportista, emiten los informes para los liquidadores cuando hubo un siniestro, hacen el monitoreo, la auditoría del satelital, coordinan el móvil de custodia. Ellos se ocupan de toda la seguridad de los tránsitos. Está bueno simplemente que lo sepan y lo tengan presente para clientes de alta exposición a riesgo, porque este tipo de clientes, otros colegas de ustedes, probablemente los brokers más grandes y medianos, que sí utilizan este tipo de herramientas, le van a presentar algo disruptivo a su cliente. Y si ustedes no lo hacen, probablemente su cliente se ve tentado a ir por ahí. Paso rápido. Estamos entonces en la instancia de la renovación. Información simétrica, asimétrica. Los seguros es un derivado financiero. En las finanzas, lo que existe es que todos acceden a la misma información.
Esto probablemente lo tendría que haber dicho antes. ¿Qué significa? Que hay unos que quieren vender, otros que quieren comprar acciones. ¿Y eso por qué pasa? Porque todos ven lo mismo, pero tienen interpretaciones distintas sobre lo mismo que ven. Seguros, a pesar de que es un derivado financiero, no sigue la misma lógica, porque existe lo que se llama información asimétrica. Unos tienen más información que los otros. Y como cierre de esta parte de análisis de riesgo, si hacemos un análisis de riesgo, y esa información la tiene no solo el asegurado, la tiene el productor asesor de seguros, y también lo tiene la compañía de seguros, los tres actores de la cadena de valor manejan la misma información. Y así es que se logra la magia. Así es que se logran mejores coberturas, mejores vínculos con los clientes y clientes donde la duration, es decir, no tenemos la tasa de rotación baja significativamente, con lo cual tenemos clientes por mucho más tiempo. El objetivo es lograr que la información sea simétrica, es decir, que todos la compartan. Números, para dar cuenta de todo esto que les estoy diciendo. Clientes. Esto es un análisis que se hizo sobre clientes que en el momento cero no estaban gerenciados y 5 años después se hizo un análisis sobre cómo se comportó la siniestralidad. En promedio, todas estas industrias, cuando nos pidieron que los gerenciemos, la exposición al riesgo era del 360%. Inviable, las compañías estaban ya tomando la decisión de sacarlos. Pero sacarlos es pasar a pérdida la siniestralidad pasada. Entonces les dieron una oportunidad y dijeron, no, antes de echarlo, vamos a gerenciarlos a estos clientes, a ver si podemos bajar la siniestralidad. Y fíjense lo que pasó. La siniestralidad de este portafolio de clientes, de todas estas industrias, de cientos de empresas, la siniestralidad bajó al 40%. Es decir, esto es lo que genera, estamos ya, cierro. Último, rapidito. Porque se accede a información de la siniestralidad de la superintendencia, pero nunca está desagregada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en embarcaciones de placer? Fíjense, el gran problema que tienen embarcaciones es la colisión. ¿Cuál es la exposición a riesgo que tienen las operaciones de importaciones y exportaciones? Tránsitos marítimos, 135 eventos sobre 258. El problema es la rotura, y la rotura está explicada por la deficiencia en el acondicionamiento de la carga. ¿Cuál es el problema que tiene en transporte, el transporte local? Camión. El robo. 211 casos sobre 800, es bastante, pero fíjense, si uno suma estos dos, tanto rotura como vuelco, tenemos un serio problema con la parte de daños. Es decir, no es solo robos transporte también es daños. Y daño está explicado por muchas de las otras cosas que les había compartido. Hay más estadística, no me da el tiempo. Finalmente, ya para cerrar entonces, un seguro bien vendido es un riesgo bien entendido. Muchas gracias.